Mindfulness. Antes de comenzar con los ejercicios de mindfulness, puede ayudarnos a retomar el concepto de mente plena o plena conciencia, que es la traducción en español para el vocablo en inglés mindfulness, que a su vez tiene sus raíces en Oriente, donde se hablaba el idioma Pali hace más de 2500 años, cuando el Buda empezó a enseñar. Sati, en el idioma Pali, significa atención plena, mente plena, plena conciencia, el estar aquí y ahora. Dr. Melchor Rodrigo, Neurología e Investigación. Si bien hay muchos elementos a tener en cuenta antes de realizar las prácticas de mindfulness, vamos a empezar con un ejercicio básico para que empecemos a comprender de qué se trata esta práctica de atención plena. Ejercicio número 1. Para este ejercicio vamos a elegir cualquier objeto que tengamos en la sala en que nos encontremos, o si nos encontramos en la vía pública o en una oficina, en algún lugar de trabajo. Buscar un elemento, cualquier objeto cotidiano, una taza de café, una lapicera, algo que te pueda permitir que lo observes y que lo contemples con toda la atención. Puede ser una flor, observar cada uno de sus pétalos, los tallos, si es una rosa, si tiene espinas, cuál es su aroma, si es una mascota, cuál es la densidad de su pelo, si nos mira, si emite algún sonido, observarla. Simplemente podríamos observar la llama de una vela, o encender algún incienso y ver cómo el humo se esparce por el espacio en el que estamos. En ese instante que ya elegiste tu objeto, o tu aroma, o tu sonido también, porque puede ser un sonido, puedes prestarle atención a un sonido, a música. Vamos en este instante a ser conscientes de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos observando y cómo estamos nosotros frente a ese objeto. ¿Cómo estoy yo frente a esa llama de la vela? ¿Mi respiración tal vez esté haciendo que esa llama fluctúe? ¿Cómo es el peso del bolígrafo? ¿Tiene tinta recargable? ¿Tiene un capuchón? Observalo con todo lujo de detalle. Date el tiempo para observar. Observá, date cuenta cómo la mente se libera de pensamientos y se centra en ese preciso momento. Es algo sutil, pero muy poderoso. Que te puedas concentrar en esto es muy poderoso. Es el primer paso para poder tener un autoconocimiento. Algunas consideraciones para tu práctica de mindfulness. Hay muchas posturas que podés hacer tomadas del yoga, como de la montaña, la del árbol. No es muy cómoda para meditar mucho tiempo, pero la meditación de mindfulness es una meditación atenta. Hay muchos tipos de meditaciones. Esta meditación que estamos viendo en el ejercicio número 1, del bolígrafo, de la flor, de la llama de la vela, del humo del incienso, son ejercicios de observación, pero es una meditación atenta. Por eso es que se llama atención plena. Estamos meditando de una manera plena, de una manera detallada, observando. Hay muchos tipos de meditaciones y muchas veces pensamos que una buena meditación requiere de mucho tiempo, pero con que empieces con 1 o 2, 3 minutos, a lo largo del tiempo te vas a ir dando cuenta que solo se va a convertir en un hábito y vas a poder meditar más tiempo sin necesidad de tener que forzarte. Es más, esto no tiene nada que ver con forzarte. Si te sentís forzado, lo que tenemos que cultivar en el mindfulness es la autocompasión. Primero ser compasivos con nosotros para poder comprender al prójimo y comprender las situaciones externas. No arrojarnos al mundo externo de inmediato, sin antes ver el mundo interno. Observar tu mundo interno a través de estos momentos de contemplación profunda te van a ayudar a que te puedas conocer y no solamente puedas prestarle atención a la taza de café, sino a cómo estás vos en ese momento, cómo te sentís, cuáles son tus cargas emocionales, intelectuales, físicas, motrices, instintivas. Todo un mundo que descubrir, pero allá vamos, con el primer paso.
¿De qué hablamos cuando hablamos de atención plena? La atención plena reside en la capacidad de la mente de observar, pero observar sin juzgar, sin criticar y sin reaccionar a la experiencia. ¿Qué significa esto? Que siempre que vamos a abordar un evento, un objeto, una situación, tenemos categorías previas que son sellos que nos fueron construyendo por medio de las instituciones, las creencias, los dogmas, las religiones, las prácticas, los hechos de vida en general, fueron configurando nuestra mente, nuestros pensamientos de cierta manera. Lo que ocurre es que cuando uno aborda una situación de la vida, siempre va a tener plasmada, primero, los preconceptos. Antes de abordar una situación, voy a revisar mis valores, lo que creo, lo que pienso, y eso muchas veces entra en conflicto con lo que está ocurriendo en el mundo exterior. La atención plena significa entonces poder observar los eventos de la vida, pero sin agregarle mis categorías previas. Observar, simplemente observar como uno observara el cauce de un río. Por otro lado, existió durante mucho tiempo la idea de que meditar es poner la mente en blanco. Nada más lejos, es imposible, está comprobado científicamente que tenemos más de 60.000 pensamientos por día. Nuestra mente es como si fuera un árbol enorme, con muchas ramas, y los pensamientos van de rama en rama, continuamente. A lo que nos ayuda la meditación y la práctica del mindfulness es poder discriminar cuál pensamiento va a ser útil para poder encauzar mis propósitos en el día a día, en el aquí y ahora. Ejercicio número 2. Seguramente escuchaste hablar sobre la respiración costodiafragmática. Es en la que interviene la zona baja de los pulmones, que es más extensa, donde se expande el diafragma, ese músculo transversal que separa los órganos respiratorios de los intestinos. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo, cuando uno crece, uno va sufriendo los avatares de la vida, el estrés, la vida cotidiana, las circunstancias de la vida nos crispan y ocurre que nos contracturamos y empezamos a respirar de la zona clavicular, que es la parte más pequeña de los pulmones, y nuestra respiración se convierte en débil porque es muy corta y no logramos activar la zona abdominal. Teniendo en cuenta entonces esa respiración costodiafragmática, vamos a hacer una respiración que tiene el siguiente objetivo. Este ejercicio se llama la llamada de atención. Consiste en centrar la atención en la respiración cada vez que se produce una señal externa. ¿Qué me refiero con señal externa? Cuando escuchas el ruido del timbre, el portero. Ahí, cuando escuchas una señal externa, como el ruido del microondas, que te avisa que ya está tu comida caliente, o cuando el noticiero pasa a una propaganda y te das cuenta porque cambia la música. Volvemos a nosotros. ¿Suena el timbre? Me conecto con mi respiración profunda. Llegó mi comida, respiro profundo, me conecto, vuelvo. Otra llamada de atención, el semáforo rojo. Una llamada de atención, respiro profundo, me conecto conmigo. Cada vez que te mires en el espejo, cada vez que tus manos se tocan, cada vez que escuchas la bocina de un auto, tu mente viaja al momento presente. Esos llamados de atención son para que vuelvas a vos, para que te puedas atender y volver la mirada hacia vos. Empezar a darte cuenta que tenemos nuestra mirada muy arrojada al mundo externo. ¿Y qué pasa con esto? No es malo, sino que tenemos que aprender a despegarnos del mundo externo para no perdernos. En realidad, tenemos que aprender a tener una doble mirada, el mundo externo y el mundo interno. ¿En qué contribuye este ejercicio de llamada de atención? De que cada vez que escuchemos
nosotros nos vamos a poner nuestras pautas. Cada vez que escuche una canción diferente a lo largo del día, vuelvo a mí. O cada vez que escuche una bocina muy fuerte, vuelvo a mí. O cada vez que suena el timbre, vuelvo a mí. Pero cada uno de nosotros vamos a ponernos la pauta de ejercicio, como queremos que sea. La idea es que cuando vos te pongas esa llamada de atención, te acuerdes de volver a vos a través de la respiración profunda. ¿Qué ocurre con este ejercicio? Que nos va a terminar ayudando a poder darnos cuenta de cuando estamos viviendo una situación de estrés, a dónde tenemos que ir, volver a nosotros. ¿Están a punto de inyectarme algo y me pongo nervioso, nerviosa, porque me están inyectando y me asustan las agujas? Una llamada de atención. Respiro, vuelvo a mí. Estoy conmigo. Alguien me habla de una manera que no me gusta. Respiro y vuelvo a mí. Lo cual no quiere decir que no te enojes, sino que te controles y no te pierdas en el hilo de la charla y que puedas llevar la conversación. Respiro y vuelvo a mí. Recibí una mala noticia. Si me arrojo al mundo exterior me pierdo y no sé qué hacer. Respiro y vuelvo a mí. Esa oxigenación está comprobada por la ciencia que nos ayuda a pensar mejor, porque el cerebro irriga mucho mejor a través de una buena respiración, una buena oxigenación. Recapitulemos. Primer ejercicio de atención plena con un objeto. Observar el objeto en su totalidad, el peso, si tiene un aroma, qué color tiene. Y vemos y observemos cómo nuestra atención, observamos cómo nuestros pensamientos cesan porque estamos totalmente atentos a ese instante, a esa observación. Segundo ejercicio, el de la respiración con llamada de atención. Recordemos que la llamada de atención la vas a elegir vos. Te vas a poner la pauta, por ejemplo, que cada vez que escuches una canción a lo largo del día, volver a vos por medio de la respiración. O cada vez que alguien llame a tu puerta, volver a vos por medio de la respiración. O cada vez que recibas una llamada telefónica, volver a vos. La llamada de atención te la pones vos. Es más, hasta podrías ponerte alarmas de celular para que te recuerden cuándo volver a vos. ¿Y cómo es volver a vos? En ese instante que estás escuchando la alarma, te conectás con tu respiración. Y eso fue todo por el momento. Si les interesa y les gusta, tenemos muchísimo material para poder compartirles. Es muy terapéutico. Los beneficios que tiene el mindfulness son realmente avalados por la ciencia, porque logran incrementar las emociones positivas, incrementan la satisfacción por la vida, el goce, el disfrute, a través de la contemplación, de darnos cuenta que estamos vivos, más allá de lo que tengamos. El autoconocimiento es sinónimo de autocuidado, porque si te conoces, te vas a poder comprender, y al comprenderte vas a saber cómo tratarte. Mindfulness. Disminuye la soledad, incrementa la memoria, genera nuevas conexiones neuronales, aumenta la materia gris del cerebro, aumenta el volumen cerebral en áreas que no regulan, mejora la empatía y la compasión, incrementa la resiliencia. Mindfulness. Dr. Melchor Rodrigo, Neurología e Investigación.